Bienvenido, esto es Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías y lo invito a que se quede con nosotros en este caso que se llama Actos relacionados con el registro como partido político de una organización política en Querétaro. La Sala Superior conoció de este asunto vía juicio ciudadano. Diversos integrantes de esta organización política impugnaron ante este Tribunal Constitucional Electoral la negativa de la autoridad administrativa electoral de darle su registro como partido político. La Sala Superior estudió el caso y se dio cuenta que no era válida ni la asamblea que había hecho esta organización política ni los estatutos. Por tanto, confirma la negativa de darle su registro como partido político. En el estudio acompañan a Pedro Lara Aymalo, en esta ocasión Farid Barquet Climent, quien es profesor del ITAM y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también el maestro Julio César Cruz Ricardes, quien es secretario de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. ¿Nos acompaña? Una vez más le damos la bienvenida a su programa, Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Lucy por adelantar la presentación de nuestros invitados, Farid, Julio, grandes amigos, por cierto. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales número 153 de este año 2015. Relativo al registro de una agrupación política que solicitaba ser considerada como partido político estatal en el estado de Querétaro y cuya cadena impugnativa además trae, digamos que precedentes largos, por decirlo menos, ¿no, Julio? Si nos puedes poner un poco en el contexto. Sabemos que hay 4 resoluciones por lo menos de la Autoridad Administrativa Electoral Estatal y este sería el tercer juicio relativo a precisamente el registro como partido político estatal de esta agrupación. Así es, Pedro. Me gustaría comentar que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano no solamente protege ciudadanos en lo individual, sino que protege a grupos de personas, como es el caso, es una organización política que pretende alcanzar el grado de partido político. Y para eso se somete a un tortuoso procedimiento administrativo que después se convierte en procedimiento jurisdiccional. Pero en ese procedimiento administrativo debe llenar ciertos requisitos muy particulares en momentos concretos, en un calendario concreto frente a la autoridad electoral. Agotado esto, la autoridad electoral toma una decisión que puede ser a favor o en contra de su pretensión de constituirse como partido político. En la historia concreta de este caso vamos a ver, como ya un poco lo anticipas, el largo trecho que recorrió esta organización de ciudadanos intentando obtener el registro de partido político y después veremos las razones jurídicas por las que no lo obtuvo. Es una combinación entre exigencias que a mi gusto pudieran ser exageradas pero que están en la normativa electoral y las decisiones judiciales que se apegan a esa normativa electoral y el juego, la tensión, la lucha entre esos dos extremos, entre ser demasiado flexible con aquellos que aspiran a formar un partido político o ser demasiado estricto o lograr el justo medio, que es precisamente la dificultad de cualquier decisión jurisdiccional. Efectivamente, Julio. Y bueno, Farid, esto comenzó a finales del año 2013 y yo intentaría situarme en un punto medio. Tenemos que efectivamente los requisitos para poder ser pues registrado como partido político a nivel estatal y bueno, a nivel nacional también, evidentemente, son ciertamente onerosas en cuanto a la burocracia que media para poder conseguir esas cosas, pero también está la contraparte, ¿no? Es decir, la mala utilización que algunos grupos Julio, ¿no? Ciudadanos pueden hacer de ese derecho a poder agruparse y conformar un partido político, ¿no? En términos generales, ¿qué te pareció la sentencia, Farid? A mí me parece que es una sentencia que toca un punto nodal, ya no solo para el funcionamiento del sistema político, me parece que toca un punto nodal para la democracia mexicana, sin ninguna exageración. No podemos desconocer que existe una enorme inconformidad de amplias franjas de población con el sistema de partidos. Es decir, cada vez se registran más y más personas que
señalan estar inconformes con los partidos existentes. La figura de las llamadas candidaturas independientes responde a esa insatisfacción. Y justo la manera de modificar el sistema de partidos existente es a través de la constitución de nuevos partidos. Y lo que examina esta sentencia es qué se requiere para ser un partido político. Los requisitos pueden parecer, como ya lo está advirtiendo Julio, y tú de alguna manera lo trasluces, pueden parecer excesivos, pero también hay que tomar en cuenta que estamos en un país donde los partidos se financian con dinero público. Entonces no puedes a cualquier agrupación, por su solo dicho de que cuentan con agremiados. Segundo, me parece que tienen que demostrar que gozan de representatividad. ¿Qué quiero decir con representatividad? Que tienen auténtico apoyo. Es decir, que hay un caudal de ciudadanos detrás de esas siglas. Y que se organizan además democráticamente, que es una de las cuestiones fundamentales. Que eso es lo que examina la sentencia, ¿no? A ver, qué tanto los estatutos son estatutos verticales, piramidales, donde las dirigencias van a tener el mando, o bien existe realmente una normativa interna que permite que haya un juego libre de todos los agremiados. Así es. Creo que la consigna constitucional es muy clara y entre pues, las diversas obligaciones que se consignan a los partidos políticos a nivel constitucional, pues está el de promover la participación política. Y eso significa que la participación debe de ser lo más horizontal posible, salvando, por supuesto, las distancias que hay entre las cúpulas y finalmente la militancia, digamos, general de los partidos, pero siempre en igualdad de derechos de participación precisamente al interior y al exterior de las organizaciones políticas, y más las que son reconocidas como partidos, que efectivamente reciben ese financiamiento público y el Estado tiene que vigilar que, bueno, pues que no se le dé a cualquiera y que se utilicen para los fines que constitucionalmente han sido destinados. Básicamente, Julio, sabemos que hay dos precedentes, dos juicios que llegaron a Sala Superior antes de ser resuelto este 153 de 2015. Y ya en la ejecutoria anterior por lo menos se habían ordenado hacer algunas diligencias al aparato administrativo electoral en el estado de Querétaro, que tenían que ver sobre todo con las cuestiones de reponer el procedimiento a efecto de justificar por qué desde la primera ocasión que solicitaron su registro se les había negado, ¿no? Más o menos, ¿cuáles fueron estos precedentes, Julio? Sí, claro, ya destacaron ustedes que para que se conceda a una organización de ciudadanos el registro de partido político debe pasar ciertos filtros, entre otros, demostrar que tiene representatividad o representación en un cierto núcleo social, establecer sus documentos básicos como son los estatutos, la declaración de principios y el programa de acción, que no es más que el contenido esencial de lo que es esa organización, cómo se concibe a sí misma, qué fines persigue y cómo a través de ella los ciudadanos van a poder llegar a ejercer el poder en un sistema democrático. ¿Y cómo se diferencia además de otras organizaciones ya existentes? Que ahí entramos en otro tema. Lo cual ¿no? será un tema que más adelante va a aparecer y que tiene que ver con la sentencia. Entonces, esta organización intentó solventar y demostrar que cumplía con esos requisitos y fue paso a paso, ¿no? Pidió primero, dio la solicitud de registro, exhibió esos documentos fundamentales, pero la autoridad administrativa tenía que revisar que dentro de esos documentos fundamentales estuvieran los principios democráticos, como es que las decisiones tomadas dentro de la organización se hicieran a través, por ejemplo, de órganos como la asamblea, que no fueran decisiones cupulares, que las asambleas estuvieran debidamente integradas, que el porcentaje de personas que apoyaran la integración de esa organización política y su paso a partido político fuera el que exige la ley, etcétera, todo ese tipo de requisitos. En las primeras etapas, la autoridad administrativa electoral local consideró que dentro de los estatutos había algunas cuestiones que no estaban satisfechas. Sin embargo, acentuó su análisis en la comparación de esa organización de ciudadanos con un partido político existente, que es el Partido Movimiento Ciudadano. Ahí entra el tema de la diferenciación que tiene que haber entre un partido y otro, entre un nuevo partido y los partidos existentes, para generar certeza en el electorado y para que quien vaya a votar por un partido sepa exactamente que está votando por ese partido y no esté confundido respecto de otro. En ese primer análisis, la autoridad electoral centró esa comparación
incluso entre los estatutos de la organización que pretendía ser partido político con los estatutos del partido Movimiento Ciudadano y con los estatutos que tenía ese partido Movimiento Ciudadano cuando tenía la denominación de Convergencia. Claro. Encontraba similitudes. Una especie como de reciclamiento que hubo. Podría extraño, parecer ¿no? así. De hecho, las primeras decisiones de la Sala Superior se centraron en eso, en decir que no era correcta la comparación con lo que había sido el partido Movimiento Ciudadano, es decir, con los estatutos del partido Movimiento Ciudadano cuando era Convergencia, y que por lo tanto la comparación válida solo podía hacerse con partidos con registro actual, como es Movimiento Ciudadano, ya no con Convergencia. Esa fue una primera decisión. ¿Qué significó esto? Que la autoridad electoral tuvo que hacer una nueva valoración, una nueva ponderación y un nuevo estudio, excluyendo esa parte de su análisis. En la primera etapa. En la siguiente etapa surgieron temas ya no relacionados con los estatutos, sino con el emblema, que también es fundamental, porque al final lo que llega a la presencia de los electores es la imagen, es una forma la de marca que usa el por partido. Supuesto, exacto, sí. El logotipo. Cada partido tiene su logotipo y las personas los distinguen en primera instancia a partir del logotipo. Después ya un análisis más profundo de sus idearios, sus ideales, sus planteamientos, su plataforma electoral, etcétera, que no todos hacen ese examen de mayor profundidad. Por eso es importante el logotipo, que es el primer acercamiento con el público. Entonces, esa semejanza surgió en forma posterior y también dio motivo, entre otras razones, para que la autoridad electoral volviera a negar el registro. La razón final que llegó aquí en el último juicio que se tuvo y que es la sentencia que se comenta fue porque la asamblea que se efectuó para ajustar los estatutos como se lo exigía la autoridad electoral no cumplió con el quórum de acuerdo con la propia normativa de la organización. Así y ahí entra la discusión de cómo se interpreta un artículo, y con esto termino. El artículo 11 de esa organización, de su estatuto, dice que cuando se celebre una asamblea para efecto de regularizar estatutos, quienes integren esa asamblea deben ser los delegados que estuvieron presentes en la asamblea anterior. La interpretación de eso llevó para la organización a decir que podía ser la asamblea estatal ordinaria anterior y para la autoridad que tenía que ser la asamblea estatal extraordinaria inmediata anterior. Y eso marca una diferencia sustancial, porque de eso depende que la última asamblea fuera o no válida. Claro. Aquí hay una cuestión que creo que queda muy clara y la sentencia la toma de una manera transparente, y es el hecho de que los delegados que conocían, en este caso, pues de las cuestiones tratadas en la asamblea anterior, al verse en una situación de urgencia, pues podían dar seguimiento precisamente a aquellas cosas que justo en la asamblea anterior, sea ordinaria o extraordinaria, se hubieran podido pues colocar dentro de la mesa de debate y someter a la voluntad de los participantes, ¿no? Y creo que además hay una cuestión que tiene mucho que ver con lo que decías hace un momento, Farid, y es que tiene que ver con toda la democracia, efectivamente, porque la negativa de registro no es por el hecho simple y llano de decir no satisfaces estos requisitos, sino que estoy protegiendo derechos de tu militancia, derechos de los votantes para que conozcan de manera clara, efectiva y diferenciada a este partido respecto de otros que ya efectivamente forman parte de la historia política de este país, pero que pueden estar presentes en la conciencia de las personas y llevar a confusiones en la emisión de su voto. Al final de cuentas, todo esto pues tiene la pretensión de proteger derechos de terceros y hablando de terceros, incluso la misma militancia del partido, ¿no? Sí, no se trata de una sentencia que se acoja a un formalismo, ¿no? De hacer simple aritmética y de decir, ¿estuvieron los delegados suficientes o no? Y hacer, perdón, pero hacer simples cuentas, no. Al contrario, se trata de una sentencia que, si bien tiene que entrar al examen de cuántas personas integraron el órgano para ver si efectivamente, se reunió el quórum, como ya lo expresó Julio. A ver, en el fondo, como tú dices, se trata de la protección de derechos. Es decir, no es un requisito inocuo, no se puso estatutariamente porque sí, responde a que las organizaciones políticas realmente escuchen la voz de sus agremiados. Claro. Es decir, aquí ocurre lo mismo que se plantea, por ejemplo, en los temas sindicales, ¿no?
que las dirigencias no tengan prerrogativas excesivas, que no puedan arrogarse ellas decisiones fundamentales que en el caso, como ya lo ilustró Julio, pueden inclusive llevar a modificar la normatividad interna de la organización. Es decir, impedir que se tomen decisiones cupulares y que por el contrario sean decisiones lo suficientemente extendidas, que recojan el sentir y la forma de pensar de los agremiados, porque como ya lo decías tú, Pedro, los partidos constitucionalmente están llamados a ser vehículos para el acceso ciudadano al poder público. Y si volvemos los partidos políticos cotos de dirigencias, pues entonces no se cumple el propósito. Ahora, me parece que en el caso, y ya se ha mencionado, este énfasis en la diferenciación de este partido respecto de otros partidos existentes o que tuvieron vida anterior, es importante, como dijo Julio, para evitar confusiones en el electorado. Pero además me parece que también tiene un sentido de justicia elemental. No se permite que una agrupación de ciudadanos se monte, valga la expresión y para decirlo en términos llanos, en una marca ya existente. Así es. Es decir, como yo me agencio el prestigio o el reconocimiento o la fama que ya tiene una organización que preexiste y yo la intento capitalizar. No, al contrario, tú tienes que labrarte tu propio trabajo político por ti mismo. Y diferenciarte además de la oferta política que ya existe, ¿no? Así es. Sí. En todo caso, esa pluralidad que significa pues, la participación de diversas agrupaciones que pues, pueden hacer, digamos, uso de cierta plataforma ideológica ya existente, las formas maniqueas de clasificación. Coincidencias incluso, puede haber, ¿no? Claro, eso no, pero que haya coincidencias genuinas, no forzadas, no artificiales. Sí, que no sean aprovechar las que ya se asentaron en la conciencia de los potenciales votantes y que al final de cuentas conduzcan a equivocaciones. Bueno, si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con el meollo particularmente de las consideraciones y sobre todo los agravios que expusieron en este caso los ciudadanos que vienen como parte de la agrupación política. Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Bueno, nuevamente con ustedes en este segundo segmento de nuestro programa. Y me gustaría, Julio, que nos comentaras un poco los agravios que exponen, en este caso, los ciudadanos que vienen precisamente aduciendo que se vulneran sus derechos por la negativa de registro de esta agrupación política. Claro, para que se entienda mejor, lo voy a plantear como una pequeña cadena y muy breve aparte. La autoridad electoral local dijo que no podía conceder el registro de partido político a la organización por 3 razones fundamentales.
Porque la Asamblea no cumplió con el quórum, puesto que los delegados que participaron en ella no fueron los mismos que participaron en la inmediata anterior. Claro, lo que comentamos justo hace un momento, ¿no? Número 2, porque los estatutos no cumplían las bases esenciales para considerarlos democráticos, entre otras, porque las descripciones de las conductas sancionables eran muy amplias, muy abiertas, y por lo tanto se podía sancionar a los militantes por cuestiones que no estaban definidas con precisión. Existía incertidumbre, digamos así, sí, ¿no? bien importante en cuanto a la tipicidad de las conductas sancionables al interior de la organización y cuando llegara a ser partido político, si llegaba a serlo. Y en tercer lugar, porque el emblema que proponían tenía o seguía guardando similitud con el emblema de Movimiento Ciudadano y con el antiguo emblema de Convergencia, en cuanto a colores y en cuanto a elementos que lo integraban y en cuanto a su totalidad. Eso dijo la autoridad. En los agravios alegaron que se establecía un criterio estricto en cuanto a la integración de la Asamblea, porque para la organización la Asamblea estaba debidamente integrada, aunque no fueran los mismos delegados de la Asamblea inmediata anterior, sino que eran los delegados de la Asamblea Estatal anterior a esa. Independiente de que fuera ordinaria o extraordinaria. Exactamente, eso alegaron. En cuanto a los estatutos, alegaban que sí estaban definidas las conductas que debían ser sancionables y que no era necesaria tanta precisión porque eso se podía hacer en una normativa secundaria. Una especie de reglamento, digamos, ¿no? Así es. Y en cuanto al emblema, aseguraron que la autoridad administrativa electoral actuó de manera indebida porque en un principio solamente les pidió que retiraran el águila, que era un elemento que efectivamente era muy parecido al elemento del Movimiento Ciudadano, y que también modificaran los colores. Ellos intentaron cumplir eliminando el águila, pero conservaron una franja horizontal en medio, 2 círculos de color azul y naranja y un fondo blanco. Para ellos, con eso era suficiente para hacer un cambio sustancial entre uno y otro. Esos fueron los agravios. Y lo que se decidió, de una vez, para poner en contexto y poder discutir sobre eso, primero se interpretó el artículo 11 diciendo que lo que se exigía era que los delegados que participaran en la Asamblea fueran un porcentaje de los mismos que participaron en la inmediata anterior. Y la razón que se dio es que esos delegados tenían conocimiento mucho más completo, mucho más amplio de lo que habría de discutirse, de los temas que habrían de discutirse. Claro, justo lo que comentábamos hace un momento con Farid. Sí. Y de las decisiones que habrían de tomarse. No fue necesario llegar a la discusión del emblema, si se distinguía o no, porque para la sentencia, para lo que se decidió en la sentencia, efectivamente no se cumplió el requisito de la Asamblea. Sí se analizó, en cambio, el tema de los estatutos, si eran o no democráticos desde la perspectiva de definir conductas claras a partir de las cuales pudieran ser sancionados los militantes. Y ahí prevaleció el interés de los militantes, es decir, se protegió a los militantes de tal manera que las conductas que se definieran desde los estatutos como sancionables fueran claras para que el militante supiera a qué atenerse. Que tuviera la certeza necesaria. Qué prohibiciones tiene en su contra, qué conductas le son permitidas y qué obligaciones tiene. Y la violación de una prohibición, ¿a qué consecuencia lleva? El incumplimiento de una obligación, ¿a qué consecuencia lleva? Claro, en este caso, la tipicidad de las posibles sanciones a las que se pudiera hacer acreedor cualquiera de los militantes en caso de incumplimiento de la normativa partidista, pues dan nada menos que la seguridad jurídica necesaria para poder ejercer la libertad plenamente dentro de la organización política, ya sea simplemente una agrupación o un partido político, porque establece los márgenes claros dentro de los cuales puede actuar la militancia para poder ejercer sus derechos y finalmente expresar sus opiniones políticas, ¿no, Farid? Yo creo que tú, volviendo otra vez al tema de lo importante que es esta cuestión desde el punto de vista democrático, creo que el meollo estaba precisamente en democratizar todos los preceptos de alguna manera que conforman la base que regula las conductas de la militancia, por principio de cuentas, ¿no? Este es un aspecto muy relevante de la sentencia. A ver, yo me atrevería a decir una cosa. Creo que esta sentencia, como pocas, es una sentencia que no solo toca temas medulares, sino que es una sentencia muy didáctica.
Me parece que toca muchos temas relevantes. Uno es este de lo que ustedes han llamado en un lenguaje técnico la tipicidad. A ver, ¿qué quiere decir la tipicidad? Que quede acotado o que quede claro para los destinatarios de la norma qué es lo que tienen que hacer o no hacer. Me parece que efectivamente la sentencia detecta que los estatutos de ese partido describían de manera muy general, muy vaga, demasiado amplia, una conducta que pudiera ser susceptible de sanción. Es decir, eso, como ustedes ya lo dijeron, generaba falta de certeza, falta de seguridad jurídica. Yo como militante no sé cómo puedo evitar incurrir en una violación porque la norma es tan vaga y sobre todo puede ser objeto de interpretaciones tan disímbolas por las propias autoridades internas del partido que cualquier día me pueden imputar una falta. Claro, incluso expulsarte del partido si es que está contemplado como sanción sin saber exactamente dónde están los límites transgredidos. Hay desproporción en las consecuencias, pero además en la descripción de las conductas. Y eso, desde luego, que puede ser utilizado por las dirigencias para evitar la inclusión de personas que no sean afectas a esa dirigencia y de esa manera minar los derechos de personas que genuinamente quieren participar de la organización. Sí, recuerdo había una cuestión que además tiene mucho que ver con esto, creo que empata casi de manera directa, que es el hecho de que se prohibía emitir opiniones públicas respecto de resoluciones que hayan sido tomadas por la dirigencia del partido, ¿no? Pero en eso pueden ellos celebrar las asambleas que quieran y votar lo que quieran, pero hay un control de constitucionalidad y ese es el punto al que yo quería ir. A mí lo que me parece importante de esta sentencia, y la recomiendo inclusive para estudiantes de Derecho, es que es una sentencia donde el Tribunal Electoral está haciendo el examen de las normas internas de los partidos. Lo que yo creo que hace falta en buena medida para que el sistema político esté a la altura de las demandas ciudadanas es que no puedan darse a sí mismos la normativa que ellos quieran. Así es. ¿Sí? En el caso de lo que está diciendo el tribunal es, tú no puedes hacer lo que quieras sobre pretexto de que eres un partido político y eres autónomo, ¿no? Es decir, hay requisitos constitucionales y legales que tú no puedes rebasar, que tú no puedes obviar y que a final de cuentas tienes que sujetarte y cumplirlos. Tienes toda la razón, es casi un instructivo de cómo conformar correctamente un partido político. Así es, y por eso insisto en que es muy didáctica, no solo por la materia que toca, sino además por la manera como está estructurada. Y esto también quiero subrayarlo, me parece que es una sentencia que como pocas se vuelve accesible ya no solo para abogados, sino para el gran público. Claro. Es decir, está redactada de tal modo que lleva una hilación que casi cualquier persona puede seguir la narrativa de lo que se está ahí sosteniendo. Y eso me parece que es digno de encomio, pero además también para que abogados y también juristas, o sea, miembros del Poder Judicial, vean esto como un modelo de sentencia accesible para el gran público, ¿no? Esperemos que la recomiendes a tus alumnos también en ese aspecto. Ah, sin duda alguna. Me gustaría como ustedes saben, ahí. Las sentencias de este tribunal son públicas, están consultables a través de nuestra página en internet y por supuesto que los invitamos a que se lean las sentencias, los fines didácticos particularmente de estas son más resaltables si se quiere, pero en general creo que podemos decir que muchas de las resoluciones emitidas por este tribunal tienen esa naturaleza, ese carácter didáctico, ¿no, Julio? Precisamente aprovechando y sin tocar el fondo de esta sentencia en particular, pero sí me gustaría apuntar algo a propósito de lo que dice Farid. La justificación de las sentencias es una obligación constitucional también, porque no se puede resolver a partir de arbitrariedades, sino a partir de razones jurídicas, pero además esas razones jurídicas hay que hacerlas explícitas y claras dentro del documento. Así es. La ponencia y la sala superior en general ha hecho desde hace mucho tiempo un esfuerzo consciente por lograr ese objetivo, que no es nada fácil. Todo empieza desde el método de estudio y la manera como se plasman los razonamientos en un documento. Entonces se trata de ser claro,
sencillo y preciso, que es bien complejo. Es complejo, efectivamente. Pero al final también, como toda sentencia, como toda decisión judicial, está expuesta al error judicial incluso. Claro. Se trata de minimizar la posibilidad de que exista ese error judicial y que la decisión sea lo más apegada a derecho, pero además clara, explícita y sujeta a la crítica de los intelectuales, al entendimiento y la crítica de la población en general. Algo que no se discierne, que no se comprende, difícilmente es criticable. Por supuesto. Algo que se comprende con claridad no necesariamente tiene que ser compartido, pero ya existen bases. Una vez comprendido con claridad lo que se dice en una sentencia, se puede criticar mejor en caso de estar en contra de lo que ahí se dice. Sí, la argumentación jurídica efectivamente es una obligación constitucional de todos los órganos que imparten justicia, y creo que particularmente en la materia electoral hay que ser extremadamente hábil para poder explicar las razones, dada la complejidad y sobre todo el choque de intereses que hay. Ya no hablo de los derechos, porque bueno, pues finalmente para eso está un órgano jurisdiccional, ¿no? Para dirimir a quién le corresponde cada cosa. Pero sí nos encontramos dentro de un clima por lo general enrarecido por los intereses que pertenecen al ámbito de la política y que nunca son fáciles de llevar, ¿no? A final de cuentas. Claro. Estamos hablando de la disputa por el poder. Efectivamente. Es decir, no es imaginable o sería muy ingenuo pensar que están acudiendo a un tribunal reclamando un interés vacuo, ¿no? Están buscando lo que es, digamos, un plan de vida, un proyecto político que agrupa a muchas personas. Y que tiene que ver con la realización de un proyecto de nación, además, ¿no? Cosa que parece, digo, yo veo a los políticos como muy desapegados de esa idea, pero no puedes considerar el futuro de un país si no es a través de las acciones que sus políticos, que el Estado y los pero gobernantes llevan a cabo, ¿no? ahí tocas un tema fundamental y que es, me parece, en buena medida también parte de lo que toca la sentencia. Insisto, esta sentencia se puede leer, me parece, desde varios ángulos y tiene muchos temas muy ricos. Pero uno es ese que acabas de tocar. Un sistema político que no está ofreciendo opciones que satisfagan a amplias franjas de población, a amplios grupos de ciudadanos, necesita ser oxigenado y reciclarse periódicamente. Desafortunadamente, la reforma electoral reciente ha clausurado la oportunidad de abrir partidos políticos cada 3 años. Es decir, está sujetándolo a que sea cada 6 años. ¿Sí? Entonces, en la medida en la que tú cierras la posibilidad de abrir opciones distintas, estás generando que sea la misma clase política la que permanezca. Es decir, no estás permitiendo que opciones alternativas, personas distintas, Aire fresco. vengan a ver. ¿Qué es lo que está diciendo la sentencia? Si una agrupación política no está cumpliendo con ese cometido de ser una genuina alternativa, una opción diferenciada, alguien que ofrezca algo distinto, entonces no estás cumpliendo con tus cometidos constitucionales y legales. Así es. Lo único que estás buscando es montarte en una fama o en el conocimiento que ya tiene el gran público de una opción política que existió. Tienes tú que ganarte tus votos y tu respaldo a fuerza de trabajo político. Así es. Y no de simulaciones. Y eso me parece que es muy importante. Y eso me parece que son temas nodales que debiera, pienso yo, recoger primero el constituyente y el legislador antes que los jueces. Pero a falta de atención de parte de los que están llamados a regular esto, tienen que entrar, en este caso el tribunal, como a suplir las deficiencias de quienes en teoría estarían llamados a no incurrir en este tipo de errores o de deficiencias, ¿no? Sí. Estas conductas a mí me parecen por lo general como que se van replicando con el paso del tiempo y en cada etapa, digamos, que hay un nuevo proceso electoral y que se abre también, en este caso, como bien dices, a partir de la reforma cada 6 años el registro de nuevos partidos políticos, me da la sensación de que se repiten muchos de los vicios de antaño y sentencias como estas de alguna manera pues tienden a clarificar esos errores
sean voluntarios o involuntarios, ya no entramos en la mala fe que pudieran llegar a tener algunas personas, que las hay evidentemente, pero van entrando progresivamente en esa dinámica de decir, esto no se puede hacer, esto otro sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Y en esa didáctica, al final de cuentas, muchas de las cosas que se señalan en esta sentencia, que además recogen otros de los argumentos de los juicios anteriores que preceden precisamente a esto, y que pues van tratando de abrir la claridad necesaria para que el partido político finalmente subsane las cuestiones. Se le agotan sus oportunidades, porque claro, no podemos seguir en todo momento subsanando errores de manera indefinida, digamos, quemando las oportunidades que tienen, en este caso que tuvo la agrupación política, para poder cumplir con lo mandatado precisamente por la autoridad administrativa electoral y sobre todo por nosotros en el juicio para la protección de los derechos político-electorales que precedió al 153, ¿no? Y bueno, pues si nos permite vamos a ir a un breve corte y me gustaría que volviéramos ya sobre la cuestión de cómo se van resolviendo cada uno de los agravios planteados por la agrupación política para finalmente pues, exponer el resultado de la sentencia, ¿no? Si nos permiten, vamos a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Bueno, pues estamos ya en este último segmento de nuestro programa Sentencia Debate y me gustaría que entráramos a otra de las cuestiones fundamentales que finalmente quedaron expuestas en el estudio de los agravios, y es el hecho de que la agrupación política, por un lado, cumplió a medias con lo que le ordenaba la autoridad administrativa electoral en la reforma de sus estatutos, y por el otro, además, digámoslo así, se tomó la libertad de hacer modificaciones de motu propio, ¿no? Cuestiones que no estaban contempladas precisamente en lo que mandataba la autoridad administrativa electoral, ni tampoco la sentencia precedente de este tribunal respecto de la reposición del propio procedimiento, el cumplimiento de los requisitos democráticos mínimos de los estatutos, y una cuestión fundamental que señalaba Farid justo hace un momento en nuestro corte fuera del aire. Él decía, es un control de constitucionalidad estatutaria, y creo que eso es muy cierto, ¿no? Al final de cuentas, la Constitución como la norma máxima, sí, pues tiene ciertas directrices que ni siquiera podemos considerar como mínimas, sino son las principales como en cuanto al entendido de que son los cometidos de los partidos políticos en este país, ¿no? Los partidos políticos no son sociedades civiles ni asociaciones civiles. La Constitución dice son entidades de interés público. Así es. Es decir, son personas morales, ¿sí? Pero desde el momento en el que la Constitución dice son entidades de interés público, su vida interna y su funcionamiento, afectan a muchos ciudadanos. Entonces, que un tribunal entre a verificar, a determinar si efectivamente están cumpliendo con sus cometidos constitucionales o no,
me parece que es un avance cuántico. No se puede utilizar el argumento de la autonomía partidista, el derecho de asociación, el derecho de reunión, como si fuera una coraza para hacer lo que quieran. Sí, la libre determinación tiene sus límites, claro. Sí. Y el tribunal justo lo que está diciendo es, hay una libre determinación, sí, pero el Estado te está financiando. El Estado te está dando no solo un financiamiento público directo, sino que además tienes una serie de derechos, por ejemplo, acceso a los medios de comunicación, sin costo alguno, para que difundas un ideario, tu plataforma, como ya decía Julio, ¿sí? Para que muestres cuál es tu oferta política, y yo necesito saber si realmente estás haciendo ese trabajo o por el contrario lo estás incumpliendo. Entonces me parece que en eso es una sentencia que cumple con lo que está llamado además a hacer el propio Tribunal Electoral, hacer un control constitucional, para quienes no sean abogados, es decir, para determinar si tu actuación y tus formas de funcionamiento se están ajustando a la Constitución o no. Así es, efectivamente. Y bueno, Julio, ¿qué es lo que se les dice finalmente respecto de estas otras modificaciones que, bueno, no están ordenadas y libremente el partido decide hacer cambios en sus estatutos? Ese es un punto importante en la decisión que se toma en la sentencia. En todo procedimiento, ya sea administrativo o jurisdiccional, algo de especial relevancia es la conducta de quienes intervienen en él, la conducta procesal, porque esa también tiene consecuencias, ya sea por abstención o por la manera como actúan las partes. En el caso, la organización que intentaba ser partido político fue requerida no en una ocasión, sino en varias, por la autoridad electoral local. Tenemos 4 resoluciones de la autoridad electoral. Exacto, ¿no? Sí. Y en todas se intentaba cumplir lo que la autoridad decía, pero intentaba cumplir de una manera insuficiente. Eso, cuando se hace sistemático, puede ser atribuible al propio interesado, a deficiencia del propio interesado. Absolutamente. Pero ahora, digamos algo también a favor de la organización. Ellos alegaron que por su parte la autoridad electoral, cada nuevo momento, cada nueva instancia, cuando se reponía el procedimiento por orden de la Sala Superior, introducía también elementos nuevos. Y eso se dio en el tema del emblema. Sin embargo, al final no fue necesario analizarlo porque bastó con dejar bien establecido que las asambleas no habían cumplido con los requisitos que la propia organización se había impuesto en cuanto al quórum y la calidad de los delegados que debían intervenir. Claro, pero también es importante eso, ver que tanto el interesado como la autoridad pueden incurrir en esos vicios dentro del procedimiento y que al final tienen consecuencias. Claro, si me permites, Julio, perdón la interrupción, es no clarificar un poco para nuestro auditorio que cuando se mandó hacer la modificación de los estatutos, evidentemente tenía que celebrarse una asamblea. Sí, así es. Y esa asamblea, que al final no cumplía con los requisitos de la propia normativa en cuanto a los delegados que debían asistir para que tuvieran un quórum válido para poder sesionar y las modificaciones resultantes fueran legítimas, pues se consideró que estaba afectada en nulidad. Por tanto, las modificaciones atinentes a aquellas cuestiones que ordenó la autoridad administrativa electoral que se realizaran, pues para poder democratizar, cumplir con las cuestiones mínimas que tienen que tener los estatutos para que el partido sea considerado como democrático, pues no se cumplieron formalmente por el hecho de que no estaban los delegados que tenían que estar para poder aprobar, ¿no? Creo que esa es una cuestión que también es importante explicarle al público. ¿Y qué otra cosa nos decía al final de cuentas esta sentencia respecto de los agravios expuestos, ¿no? Porque hay varias cuestiones, se tratan 8 temas que se dividen en 7 grupos, lo cual es bastante complejo, temas de la agrupación. Yo ahí quisiera hacer una pequeña acotación. Ya lo decía Julio y tú lo has retomado. Es un caso que tuvo idas y vueltas. Muchas. Sí. Cuando uno lo ve, es un galimatías procesal, ¿no? Demasiado complejo. Me parece que es otra de las virtudes de la sentencia. A pesar de que hubo estas idas y vueltas y en este caso el Instituto Electoral de Querétaro tuvo que pronunciarse 4 veces sobre el asunto, ¿no? Porque se pronunciaba y hacían, iba y venía. Esto en la sentencia también está muy bien recogido y me parece que hay un esfuerzo por sistematizarlo,
por ordenarlo, no solo cronológicamente, sino también conceptualmente, y eso lo hace mucho más entendible. Yo aquí hago un llamado a los impartidores de justicia en todas las materias, no solo la electoral, en todas, a que vean cómo, a pesar de la dificultad de explicar estas idas y vueltas, sí se puede hacer. Y me parece que haciendo este esfuerzo por no de transcribir lo que dicen las partes en aras de la fidelidad a lo que Lo cual creo que dijeron. afortunadamente está empezando a ser erradicado, ¿no? Aunque parece que no es el asunto, me parece que es otra, como dije, de sus virtudes, ¿sí? Me parece que al estar primero estableciendo con claridad qué fue lo que se dijo de manera subsecuente, le planteas de manera diáfana a quien lo está leyendo qué es lo que, final de cuentas, tuvo que decir la Sala Superior. Efectivamente, sí. Sí, y además pues, creo que la técnica argumentativa es fundamental para poder poner cada una de las cosas en su lugar antes de empezar a explicar en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Perdón, Julio, sí, pues. Me gustaría puntualizar, digamos, ya dimos las razones por las que la Sala Superior confirmó la negativa del otorgamiento del registro, pero en el fondo hay un tema bien importante que ya habían anticipado ustedes en los primeros segmentos. Anteriormente se hablaba del monopolio de los partidos políticos frente a los ciudadanos, solo los partidos políticos podían postular candidatos, pero también existe otra especie de monopolio que ha pasado inadvertido, que es el monopolio de los partidos políticos existentes frente a los que quieren ser partidos políticos. Así es. Que ahí es donde la reforma se vuelve contraproducente, porque estás cancelando la posibilidad de que haya partidos nuevos que les rivalicen a los existentes. Por lo menos en las elecciones intermedias queda eliminada la posibilidad, ¿no? Y ahí cobra especial importancia la manera como actúan las autoridades, tanto las administrativas electorales como las jurisdiccionales. Hay un principio de imparcialidad que debe ser respetado y que en algunas ocasiones parece que no lo es de manera tan clara. Ya mencionaba yo antes, en el tema del emblema, la autoridad electoral local, que no fue discutido en la sentencia porque no fue necesario, pero si hubiera sido necesario discutir, lo que yo veo es lo siguiente. La autoridad electoral local le dijo que su emblema era muy parecido al de un partido con registro, que es Movimiento Ciudadano. Efectivamente, utilizaba un águila muy parecida al del otro emblema. La organización corrigió eso, eliminó el águila y conservó colores parecidos, pero ya no tenía la identidad absoluta que parte de la imagen de un águila en medio del emblema. La autoridad insistió y dijo que los colores eran parecidos, pero además introdujo un elemento nuevo, refiriéndose a la denominación, y alegó que esa denominación se parecía en una parte al actual partido Movimiento Ciudadano y en otra al antiguo partido Convergencia. Ese tema nunca lo tocó la autoridad en las primeras etapas y de eso se quejó la organización política. Desafortunadamente no se llegó al análisis de eso en la sentencia, pero puede reflejar una actitud de la autoridad electoral que no necesariamente se apega al principio de imparcialidad. No está del todo claro que así haya sido, pero sin embargo siembra la duda respecto de la actitud y la función de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Su función no es proteger a los partidos que existen, su función es proteger el sistema y ver quiénes cumplen con los requisitos para ser registrados como partidos políticos, pero de manera jurídica estrictamente. Pero ahí tocas un punto que es fundamental. Yo creo que no hay que tenerle miedo a lo que se ha dado o se ha denominado el activismo judicial. Es decir, que un tribunal, como es el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, tenga que meterse a determinar estas cuestiones y ver si, en este caso, la Autoridad Electoral de Querétaro se metió de más o de menos, eso no está mal. Lo que pasa es que hay como un tabú de que los tribunales tienen que limitarse a resolver lo que las partes les dicen. No. Si queremos que haya un cumplimiento efectivo de las disposiciones constitucionales, los tribunales tienen que dar un paso más, tienen que ir más allá. De hecho, el control de constitucionalidad lo exige. Pues sí. No podemos quedarnos al expediente, ¿no? Sí, nada más a ver si no, a ver. ¿Y por qué? Y como ya lo decía Julio,
hay que motivar las sentencias. Esto no es un prurito, no es un requisito formal o una cuestión meramente accesoria, exacto, casi artificial, no es un revestimiento fatuo de las sentencias. Al contrario, es su médula, es su sustancia. ¿Sí? Hay un derecho humano, hoy que se ha reformado el artículo 1 constitucional, se llama tutela judicial efectiva. Es decir, los tribunales no solo tienen el deber de resolver, sino dar las razones de por qué resuelven como resuelven. Entonces, cuando el tribunal electoral, valga la expresión, le enmienda la plana a la autoridad de un Estado, le está diciendo, oye, si vas a entrar al examen de las cosas, no es para que, como decía Julio, protejas un status quo. Nada más que tienes que obligarte a dar razones. No puedes nada más resolver prescindiendo de cuáles fueron tus argumentos. Claro, efectivamente. Y entrar al examen de normas estatutarias, del cumplimiento de requisitos legales, del cumplimiento de disposiciones constitucionales, no es que tú estés rebasando tu función. No, para eso estás. Es decir, me parece que en eso el tribunal está abriendo una veta para que los tribunales electorales, los institutos electorales de los estados, como igualmente el Instituto Nacional Electoral, asuman sus atribuciones en un sentido pleno. Es decir, ahí hay una directriz, están poniendo una pauta de cómo se debe ejercer la organización de las elecciones. Sí. No confundir la imparcialidad con la inactividad. Sí, la mesura en este caso es para seguir precisamente la consigna que la propia Constitución mandata y no otra cosa. ¿Sí? Ya por último, Julio, bueno, pues después de todo lo que hemos explicado a nuestro auditorio, es evidente que se confirmó la resolución y se confirmó la negativa. En términos así ya muy generales, un poco ya para cerrar, se nos acaba el tiempo, ¿qué fue lo que se le dijo finalmente a este grupo de ciudadanos como parte de la agrupación política con aspiraciones a ser partido político? Se puede reducir a 3 cosas muy sintéticas, digamos. Se le dijo, la asamblea que realizaste no cumplió con los requisitos que tú misma como organización te impusiste, porque los delegados que participaron en ella no fueron los mismos que participaron en la inmediata anterior. Los estatutos que deberían contener descripciones claras y precisas de conductas a partir de las cuales los militantes pueden ser sancionados, no quedaron claros, no fueron precisos y por lo tanto no dan certeza a tus militantes. Hasta ahí quedó el estudio, ya no se estudió el problema del emblema, porque con eso era suficiente y al no haber subsanado esos requisitos y no haberlo hecho en las varias oportunidades que tuvo, con eso, además de tomar en cuenta la etapa avanzada del proceso electoral en ese estado, claro, se llegó a la decisión de que lo más apegado a derecho, en opinión de la sala, desde luego, porque ya no es un proyecto, se vuelve sentencia, fue confirmar la negativa de registro a esa organización. Claro, porque a pesar de que efectivamente desde 2013 comenzaron las gestiones para que este grupo de ciudadanos obtuviera el registro como partido político estatal, entiendo que el proceso electoral más próximo era precisamente el que en este momento se encuentra ya realizándose, ¿no? Que es, bueno, pues finalmente tendrán otra oportunidad. Yo espero que las modificaciones que hagan a sus estatutos no sean por la libre, como dirían algunos, sino que obedezcan precisamente a la didaxis que hay en esta propia sentencia respecto de cuáles son las cosas que deben de cumplir precisamente para poder ser democráticos, para poder ser acordes con el sistema constitucional mexicano y sobre todo para respetar los derechos de la militancia, que esencialmente a mí me parece que es una cosa que muchas veces los partidos políticos suelen, no digo que olvidar, porque eso no se puede olvidar, pero sí lo ponen de lado, ¿no? Es decir, los ciudadanos son lo único que realmente importa detrás. Son agrupaciones Justo de la ciudadanos. sentencia lo que está estableciendo es un precedente que opera como una especie de vacuna contra el caciquismo de las dirigencias. Como tú dijiste, no pueden ustedes por la libre, así es, un concilio de unos cuantos, hacer modificaciones, agenciarse un emblema ajeno, aunque como ya bien dijo Julio, no se entró al examen de eso porque no fue necesario, pero ojalá también lo hubieran hecho. Sí, voy a parafrasear a mi predecesor en este programa y decía, eso no es un concilio, eso es un aquelarre.
Y al Pues final es que- de cuentas, sí. creo que están del otro lado, ¿no? En ese sentido de cómo juzgar los actos de los políticos, particularmente de quienes Aquí hay un desean caso obtener el concreto registro, porque ¿no? a mí me parece que cuando se habla de los políticos, no hay que hacer generalizaciones apresuradas e injustas. Aquí hay un caso concreto, Particular. para quien lo quiera ver, ¿sí? Donde un grupo de ciudadanos pretendió imponer una decisión de unos pocos a muchos. ¿Y qué dijo el tribunal? No puedes hacer eso. Claro. ¿Sí? No puede ser un conciliábulo de unos poquitos. Conciliábulo. Me parece que esos son los temas medulares de la democracia en México. Así es. ¿Sí? Tú le llamas un aquelarre, bueno, hay una hiperconcentración, ¿sí?, de la toma de decisiones. Y del poder fácticamente hablando, sí. Y si a través de una sentencia lo que está obligando a un tribunal es a decir, ustedes no pueden seguir tomando decisiones así en grupos reducidos, sino que tienen que socializarlas, tienen que ampliar el espectro y recoger apoyos en un número mayor, Así es. pues eso es, final de cuentas, la política. Y es la intención de por lo menos constitucional, pues de todo el andamiaje que tenemos de normas, ¿no? Obviamente. Finalmente en materia electoral. Pues les agradezco muchísimo realmente la participación en este programa. Claro. Y por supuesto les agradezco a ustedes que hayan estado del otro lado acompañándonos y no dejen de estar en la próxima edición de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias. Hasta pronto. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.